Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a un domingo más a su culto Discípulos en Acción, siempre con el ánimo de que podamos seguir aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Les invito en esta tarde a que tengamos siempre esa voluntad, ese deseo de seguir aprendiendo. Es importante que como cristianos, como hijos de Dios, estemos en constante aprendizaje acerca de la palabra. Yo le pido esta tarde que podamos orar por las necesidades de cada uno de los hermanos, miembros de la congregación, y porque este mensaje que vamos a recibir caiga en corazones fértiles, caiga en corazones que necesitan en esta hora, sabiendo que Dios lleva un mensaje al corazón y sabiendo de que este mensaje es de parte de Dios y no de parte de lo que el pastor diga, ¿verdad? Vamos a orar. Acompáñame en oración. Señor, te agradecemos por un domingo más. Te agradecemos por esta hora, Señor, por el culto de esta tarde, sabiendo que tú tienes control de todas las cosas. Estamos en una situación difícil en nuestro país. Sabemos que hay personas que han perdido sus empleos, Señor. Personas que tienen necesidad. Tal vez necesitan, Señor, alimentos, necesitan ropa, necesitan medicina. Pero sabemos que tú eres, Señor, un dador, Señor. Tú siempre estás en las necesidades de tus hijos. Te pido, Señor, que en esta tarde cada persona, Señor, cada miembro de nuestra iglesia, cada persona que necesite, que seas tú, Señor, que le provea lo necesario, que seas tú enviando a cada persona, que seas tú, Señor, enviando todo lo que como congregación del tabernáculo, Padre, necesitamos. Sabemos, Padre, de que la salud es un bien que tú nos has regalado, es un don, Señor, un regalo, Señor, que tú día a día nos das. Te agradecemos porque nos permites levantarnos con bien, Señor, cada día. Te agradecemos porque siempre estás pendiente de nuestras necesidades. En el nombre de Jesús te pido por el pastor, Señor, de la iglesia, por cada miembro del equipo de trabajo, Señor, por cada predicador, para que seas tú llevando palabras, Señor, conforme a la Biblia, conforme a lo que tú nos has revelado, para que cada corazón, Señor, pueda crecer en el conocimiento de la sabiduría, Señor, en el conocimiento de la verdad, y podamos estar firmes, Señor, en los tiempos de adversidad, en los tiempos, Señor, que tú has determinado. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y gracias por el privilegio que nos das de servirte, Señor, de poder compartir tu palabra. Te pido en esta hora que seas tú llevando, Señor, el mensaje de esta tarde, que sea de edificación para cada uno de mis hermanos, que sea un mensaje, Señor, que pueda llenar los corazones, que nos haga reflexionar, Señor, acerca de la importancia de la fe para continuar, Señor. Porque muchos estamos decaídos, probablemente hayan hermanos, hayan personas que están con depresión en esta tarde. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú llevándoles, Padre, esa sanidad, llevándoles esa fortaleza, llevándoles un mensaje de aliento. Te pido por cada predicador, Señor, que transmite por este medio, para que seas tú ayudándoles, mi Dios, que seas tú sanando su corazón, sanando su mente, sanando su alma. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, les voy a invitar a que me acompañen al libro de Proverbios capítulo 3 y vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 8. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. El tema de esta tarde se llama fe para continuar. Hemos estado estudiando acerca de la fe como un don del Espíritu. La fe como un don del Espíritu. Pero vamos a leer primero la palabra del Señor como texto base. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Dice la palabra del Señor: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Muy bien, ya oramos y tenemos el texto, Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Muy bien, hemos estado hablando de los frutos del Espíritu, y dentro de los frutos del Espíritu tenemos que están en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y encontramos que el fruto del Espíritu que aparece en Gálatas, que está relacionado con la fe, estudiamos en el sermón anterior, en el mensaje anterior, de que ese fruto tiene que ver con la lealtad, es decir, la capacidad que toda persona tiene para mantenerse firme, la capacidad que toda persona tiene para no engañar, para no difamar,
para no hablar mal de nadie. En este caso tenemos que atribuir esas características de nosotros como cristianos hacia Dios. También tiene relación esa palabra fe con la fidelidad, es decir, que nosotros no nos vamos a mover, que nosotros vamos a estar siempre firmes a pesar de las circunstancias que se nos presenten. Eso quiere decir que nosotros hemos establecido una relación de pacto con Dios. ¿En qué sentido? En que nosotros somos salvos. Y nosotros como hijos de Dios, Él nos demanda que nosotros obedezcamos su palabra, obedezcamos sus mandamientos y podamos vivir conforme a las demandas que Él nos ha exigido. En ese sentido, nosotros como hijos de Dios nos debemos comprometer para con Él de que vamos a vivir conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos. En ese sentido, la fidelidad tiene que ver con que yo debo cumplir con eso que yo le he prometido a Dios. Vivir conforme a lo que su palabra me determina, de tal manera que nosotros podamos agradar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Por lo tanto, fe en el libro de Gálatas, como un fruto del Espíritu, es algo que todos los días como cristianos debemos de cultivar. Es algo que como cristianos debemos de fomentar día con día. Hablábamos también del concepto que normalmente como cristianos conocemos, que está en la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, cuando dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es correcto, pero en el ámbito de la fe que nosotros necesitamos para seguir adelante, la fe que nosotros todos tenemos, de acuerdo al libro de Corintios, primera carta de los Corintios capítulo 12, nos dice de que uno de los dones del Espíritu Santo es la fe. Cada persona tiene una medida de fe determinada. Entonces, ¿para qué nos sirve esa fe? Y ese es el sermón de esta tarde. La fe nos sirve para que nosotros podamos continuar adelante en nuestra vida. Que a pesar de las adversidades, nosotros sepamos de que Dios siempre está en control de todas las cosas. De que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que nosotros debemos de creer eso. Hablábamos también en el mensaje anterior que la fe conlleva una fe activa y una fe pasiva. La fe a mí me determina la palabra por cuanto hay promesas establecidas en ella, en la Biblia, y yo las creo. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo que Dios me dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Yo te sostendré con la diestra de justicia. Son promesas que Dios ha establecido. Son promesas que Dios me ha dado para como hijo de Él, para que yo pueda caminar día a día y que a pesar de la adversidad yo pueda recordarme de esas promesas y sé y tengo la certeza de que Dios me va a respaldar. Entonces la fe pasiva implica el conocimiento, el hecho de que yo voy a aceptar, a creer en esas promesas que Dios ha establecido. El poder creer, el poder tener confianza en las palabras de Dios. Pero ahora viene la fe activa. Y la fe activa implica de que yo, además de creer, voy a caminar, voy a actuar con la finalidad de que esas promesas se puedan hacer realidad en mi vida. Es decir, que yo como cristiano no voy a estar sentado esperando a que las promesas se cumplan, pero yo sin hacer nada. Siempre tengo yo esta palabra. Yo digo, nosotros no es lo que es posible hacer para nosotros, lo que humanamente es posible. Por ejemplo, usted cree de que Dios le puede dar un trabajo. Esa es una fe pasiva y eso es perfecto. Pero la fe activa me lleva a que yo preparo mis currículum, voy a buscar una empresa, un puesto de trabajo, de acuerdo a mis capacidades y me muevo a llevar ese currículum. Voy a las diferentes empresas donde yo puedo aplicar para poder optar a ese trabajo y entonces llevo el currículum. Estoy pendiente para que me llamen a entrevista y estoy pendiente para que me puedan calificar de acuerdo a mis competencias. Esa acción de que yo lleve mi currículum y esté pendiente y listo para poder examinarme es la fe activa. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que quieren un trabajo pero no llevan su currículum, ni siquiera lo tienen impreso? Entonces podrán creer que Dios les puede dar un trabajo, pero si no llevan su currículum, si no lo tienen impreso, y mucho menos a quienes ni lo tienen preparado, entonces su fe está fallando, porque esa fe activa, por eso se llama activa, hay que activar, hay que poner en movimiento nuestra fe. Entonces Dios nos demanda ambas cosas. Nos demanda que nosotros podamos creer, pero que caminemos conforme a lo que Él nos demanda. Entonces, la fe activa conlleva que yo voy a hacer lo que esté a mi alcance. Y le dejamos a Dios lo que no es posible.
Le dejamos a Dios el que toque a los jefes, que toque a las personas que puedan decidir para darme ese trabajo y que Él pueda hacer la obra y puedan llamarme. Hay personas que, por ejemplo, por la edad, hay puestos de trabajo que máximo piden 40 años probablemente, de edad entre 35 y 40 años. Yo conozco personas que han ido con más de 50 años de edad y han quedado, a pesar de la edad, y han competido con jóvenes, probablemente con mayores capacidades, pero la experiencia le ha ayudado a estas personas, aparte de que son creyentes, son cristianos. Entonces ahí activan su fe, van, presentan su currículum, están pendientes y entonces han conseguido trabajo arriba de 50 años de edad. Entonces no es que usted puede decir en esta tarde, yo no puedo porque ya estoy viejo, yo no puedo porque ya apenas me puedo caminar. Entonces no, usted tiene que caminar conforme a la fe. Por eso el tema es fe para continuar. La última palabra siempre la tiene Dios, pero nosotros tenemos que caminar y actuar conforme a lo que hemos creído, conforme a las bases fundamentales que es la palabra de Dios y lo que Él nos ha revelado. Es así entonces que es importante que día a día nosotros ejercitemos nuestra fe. Yo siempre he mencionado también que la fe, la única forma en que yo puedo hacer crecer mi fe es a través de las pruebas, a través de los desiertos. Pero algo maravilloso que nosotros encontramos es que Dios no nos ha llamado, no nos ha creado para llevarnos a un desierto y dejarnos ahí. Los desiertos son temporales. Tenga siempre en mente y tenga presente que un desierto es un proceso en el cual Dios nos lleva para que nosotros saquemos lo mejor de nosotros y nos quitemos aquello que nos va a afectar en un futuro determinado, porque de acuerdo a su voluntad, todos tenemos o estamos incluidos en los planes de Él. Todos tenemos un propósito en la vida y es necesario que nosotros estemos preparados. ¿Para qué? Para que cuando vengan esas bendiciones de parte de Dios, nosotros podamos administrarlas. Siempre en la iglesia a nosotros se nos inculcó de que tal vez nosotros como jóvenes veíamos que los mayores, ¿verdad? Ya andaban, por ejemplo, por decir algo material, en un vehículo, por ejemplo, un Mercedes-Benz o un BMW, y entonces uno de joven piensa, ¿y qué habrá hecho este señor para tener ese carro? ¿Verdad? Un carro caro, pero siempre se nos inculcó en la iglesia que a medida uno crece en edad, también crece en bendiciones, porque vamos madurando, somos personas más conscientes de lo que tenemos, somos personas más conscientes de lo que Dios quiere de nosotros, y entonces Dios nos va bendiciendo materialmente hablando a medida nosotros maduramos y a medida nosotros crezcamos en edad. Porque un joven de 20 años no va a administrar un vehículo de ese tipo igual que una persona mayor de 40 o de 50 años. Probablemente este joven ni tiene para poder adquirir ese vehículo o mantenerlo. Pero a medida de la edad, nosotros maduramos y entendemos mejor y administramos las bendiciones de Dios. Eso implica entonces que nosotros entramos a un desierto para poder ser capacitados, para poder quitarnos aquellas cosas que nos estorban en nuestra relación para con Dios. No obstante, nunca se nos olvide de que las cosas materiales no determinan que yo soy bendecido, no determinan si yo tengo gozo o soy feliz, sino que eso lo determinan las cosas espirituales. Recuerde, Mateo 6:33 nos enseña, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. Si nosotros leemos el contexto inmediato anterior a ese versículo de 6:33, encontramos que los gentiles se preocupaban por las cosas materiales, qué iban a vestir, qué iban a comer, dónde iban a vivir. Y entonces Jesús les dice, no se preocupen ustedes por eso. No sean como los gentiles, les dijo, que ellos se preocupan de esas cosas. Pero ustedes, les dice a los discípulos, deben preocuparse por el reino. Deben preocuparse por agradar a Dios, deben preocuparse por administrar bien las cosas materiales, las cosas espirituales, que Dios nos ha dejado, las cosas espirituales que Él tiene. Eso implica que Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Implica que Dios nos ha dado frutos que podemos hacer crecer y llevar más fruto todavía. Se enseña que lo más importante de un creyente son los frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. Eso implica de que el fruto debe de verse. Y veíamos también en el sermón anterior, en el mensaje anterior, que Cristo es el ejemplo por excelencia, porque Él cumplió cada uno de esos frutos. Él cumplió a cabalidad. Vemos, por ejemplo, en la fe que Él fue fiel a Dios, que Él fue leal a Dios, y Él vino con un propósito en específico y cumplió con ese propósito. En ningún momento dijo, yo ya no, porque no me parece. No, Él venía con un fin en especial.
Y si eso no eso no, usted ni yo tuviéramos la dicha y el regalo de poder ser salvos hoy en día, de poder tener ese regalo maravilloso de la salvación. Por esa razón, Cristo es nuestro modelo y Cristo es nuestro ejemplo. Si Él pudo, nosotros también debemos poder. Por esa razón es que Él nos comprende, dice la palabra. Él es el sumo sacerdote que está narrado en el libro de Hebreos. Y Él nos comprende porque Él tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, dice. ¿Para qué? Para ser humillado hasta lo sumo. Por lo tanto, usted y yo podemos tener la certeza de que Jesús nos entiende porque Él pasó y vivió acá en forma de hombre. Fue también humillado, fue también probado, operado, fue golpeado, lastimado, herido. Y entonces nos comprende porque nosotros también sintió todo como humano, lloró, sentía sed, tenía hambre, dormía, se cansaba igual que nosotros. Entonces Él nos comprende. Ninguno de nosotros podemos decir es que Él era Dios. Claro que sí era Dios, pero pasó todas las pruebas acá en forma de hombre. Y eso no se nos debe de olvidar porque Cristo es por excelencia el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Entonces la gracia de Dios, ya iniciando como parte del mensaje en esta tarde, la gracia de Dios, entiéndase gracias como el regalo, el amor que Dios nos da a cada uno de nosotros, tiene un plan específico para nuestra vida. Dios nos ha establecido un plan para cada uno de nosotros. Y eso siempre lo vamos a enseñar. Porque tal vez usted me va a decir esta tarde, yo no sé para qué Dios me ha llamado. Yo no sé por qué Dios me está preparando. Yo no sé por qué Dios me tiene aprendiendo cada día de su palabra. Yo solo le puedo decir, prepárese. Si usted siente eso, usted tiene que prepararse para que en el momento que Dios lo va a determinar, que eso le llamamos el tiempo perfecto de Dios, que tiene que ver con la fe, entonces nosotros estamos preparados para poder recibir lo que Dios quiere de nosotros. Puede ser un ministerio, puede ser la misma familia de nosotros a quienes yo le lleve la palabra. Acuérdese que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, instrumentos que Él usa para llevar su palabra y hacer cumplir su propósito a través de nosotros. Usted y yo, vamos a ver en esta tarde, debemos estar en la disposición de ser instrumentos de Dios. Tenemos que confiar en que el Señor tiene ese propósito en nosotros y procurar descubrir su voluntad y ser obedientes. Entonces lo primero es tener la certeza de que Dios tiene un plan para nosotros. Lo segundo es, vamos a buscar a Dios y poder encontrar su voluntad. ¿A dónde encontramos la voluntad de Dios para mi vida? En la Biblia. A medida usted lee la Biblia nos enseña, la Biblia nos muestra quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuál es su naturaleza, cuál es su esencia. Dice la Biblia que Dios en esencia es amor. Además, ahí la Biblia nos enseña de que Dios es omnipotente, omnipresente, Dios es inmutable. ¿Cómo es Él? En Él no hay pecado, en Él no hay maldad. Entonces, cuando nosotros vamos conociendo quién es la persona de Dios y que Él es el que nos da las promesas, pues nosotros vamos creciendo en la fe también. ¿Por qué? Porque nos da la seguridad de que Él va a cumplir con lo que está establecido. Y más allá de eso, cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, pues entonces Dios nos muestra a través de su palabra cuál es su voluntad para con nosotros. Eso significa que debemos de tener una relación, ser llenos del Espíritu. Y ser llenos del Espíritu implica que nosotros debemos agradar a Dios con todo nuestro ser. Leer su palabra, la oración, ser agradecido, la alabanza que nosotros podemos darle a Dios en todo tiempo y en todo momento. De esa manera nosotros vamos a ser llenos del Espíritu. ¿Cómo vamos a estar contristando al Espíritu? Como cristiano, usted debe entender que contristamos al Espíritu cuando no le obedecemos. Cuando en vez de leer las palabras, nosotros ponemos a Dios en último lugar. Y nos dedicamos a ver nuestra televisión, a ver nuestros partidos de fútbol. Nos vamos con nuestros amigos para otro lado, para la playa. En el caso, ¿verdad? Ahorita no se puede, pero hay personas que están esperando ahorita que se levante todo esto, no para ir a una iglesia, para ir a las playas, para ir a ver a sus amigos, para tomar, para los vicios que son del mundo. Pues nosotros como cristianos debemos anhelar que esto pase para que podamos estar en su casa agradándole y dándole las gracias de que estamos con bien. Si usted está viendo este mensaje, dele gracias a Dios porque estamos con bien, estamos con salud, a pesar de que podemos estar encerrados, estamos aburridos, estamos con estrés, estamos con ansiedad, estamos con sueño, estamos solo comiendo, nos da hambre, algunos ya dicen que no les queda la ropa, están subiendo de peso, etc. Pero démosle gracias a Dios por eso, porque a pesar de eso estamos bien.
Hay personas que están luchando con una enfermedad ahorita, y no solo el virus del COVID que está en este momento, sino también por otro tipo de enfermedades. Pero debemos darle gracias a Dios porque Él se ha fijado en nosotros, nos ha llamado, tiene un plan maravilloso para nosotros. ¿Y qué debemos después de que nosotros entendemos cuál es el plan que Dios tiene? Y si no lo entendemos, debemos de caminar por la fe, como nos dice Pablo en la carta a los Romanos. ¿Qué debemos hacer después de eso? Obedecerlo. Ni decir, Dios me ha llamado porque puede ser que usted va a ser un buen líder de un ministerio, puede ser que usted sea llamado. Por ejemplo, yo tenía una amiga en el colegio, y ella era excelente predicadora del evangelio en los buses. Y ese era su llamado, predicar el evangelio en los buses. Y ella me decía, yo puedo ir a un mercado, me decía, pero no es lo mismo. Yo en un mercado me puedo parar y puedo predicar el evangelio, me decía, pero no es lo mismo. Yo me subo a cada bus y yo siento que allí Dios tiene el llamado y hay personas que se convierten en los buses, me decía. Ese era el llamado de ella. Tal vez el suyo puede ser ir a predicar en un parque, tal vez el suyo puede ser en un mercado. Pero lo importante es que debemos obedecer ese llamado. Ese es un ejemplo que les pongo. Cada uno debe procurar entender cuál es el llamado de Dios. Luego, si nosotros no tenemos fe por completo en Dios, y confianza es sinónimo de fe en la Biblia. Si nosotros no confiamos en Dios por completo, al 100%, entonces vamos a dudar del camino que Él nos ha escogido. Recuérdese que nosotros ya como hijos de Dios, nosotros no escogemos lo que queremos hacer. Dios a muchos de nosotros nos quiebra los caminos que nosotros escogemos. Por ejemplo, yo me recuerdo que antes de entrar al seminario, yo tenía pensado seguir estudiando una carrera diferente, como a otros estudios que yo ya tenía. Pero Dios en ese momento me quebró el camino y me dijo, no vas a estudiar eso. Me puso el camino de, aquí está el seminario. Yo ya era servidor de la iglesia. Yo ya primero empecé como congregación, como a los 4 años, 5 años aproximadamente. Después de que había llegado yo como congregación, comencé a servir en un ministerio. Después de que comencé a servir en ese ministerio, pues Dios me llamó para el seminario. Pero lo importante es que obedecí. Y esa es parte de lo que yo le tengo esta tarde. Obedezca a lo que Dios tiene para usted. Obedezca ese llamado. Y si no sabe todavía, usted prepárese. Va a llegar el momento en que Dios nos va a mostrar qué es lo que quiere de nosotros y qué es lo que tiene preparado para nosotros. Algunos de nosotros ya tenemos más o menos idea de qué es lo que Dios quiere. Y siga ese camino. Siga en obediencia. Confíe en que Dios le ha llamado. Y si tiene dudas, vaya en oración para con Dios y a través del Espíritu Santo pregúntele a Dios, Señor, ¿es esto lo que tú quieres para mí? Que le confirme si usted tiene dudas de eso. Pero no dudemos. Recuérdese que la duda es lo opuesto a confiar, a tener la fe. La ansiedad es lo opuesto a tener fe. El estrés es lo opuesto a tener fe. ¿Por qué? Porque queremos hacer en nuestras propias fuerzas las cosas. Debemos dejar a Dios que actúe. Debemos dejar a Dios y que las consecuencias de esas acciones nosotros podamos recibir lo que Dios tiene. Es así entonces que dice que la palabra, que los temores e inseguridades pueden llegar a desviarnos de lo que Dios tiene preparado, de ese plan que Dios tiene. Los temores y las inseguridades. Por esa razón es que yo debo de llegar a Dios en oración hasta que Dios me responda. Y no desistamos en orar, porque la palabra es clara y Dios nos va a responder. No desistamos y porque yo piense de que yo voy en oración y Dios no me responde. No desista en ningún momento. Siga orando. Espere el tiempo oportuno de Dios. Dios no se va a quedar con esa respuesta. Entonces el proverbio nos revela que el Señor demanda cosas de nosotros. Este proverbio que leímos. Y por la fe nosotros tenemos que caminar. Y por la fe nosotros tenemos que optar a obedecer a Dios. Entonces Dios viene y nos demanda. Dice en el versículo 5. Vamos a tratar de glosar este proverbio. Capítulo 3. Versículos del 5 al 8. Son cosas que Dios nos demanda. Dice el versículo 5. Dios desea que confiemos en Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es lo primero que Dios demanda, que confiemos plenamente en Él, de todo corazón, dice. Sabe que en el Antiguo Testamento para los hebreos, en el corazón radicaba toda la esencia del ser humano. Ahí estaba el alma, ahí estaban los sentimientos, el deseo, la voluntad. Ahí estaba la sabiduría del hombre, no estaba en el cerebro, sino que decían en el corazón, porque el corazón es la esencia de todo el ser humano. Si el corazón no funciona, para que usted tenga una idea, el corazón está en el centro del cuerpo. Si el corazón no funciona, si no bombea y trae sangre, manda sangre y regresa la sangre al corazón. Si no tiene esa función, ningún órgano del cuerpo funciona.
porque de ahí mana la vida. Por eso dice el libro de Proverbios, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, en el corazón está la esencia del ser humano. En el Antiguo Testamento es lo que nosotros encontramos. Entonces dice, fíate de Jehová de todo tu ser, eso es lo que me está diciendo, de todo lo que tú eres. Fíate, confía, ten fe en Dios, eso me dice. Entonces la confianza consiste en creer en la integridad, la habilidad y el carácter moral de una persona. Esa confianza es la confianza que debemos tener en Dios, porque Él es íntegro. Recuérdense que en Él no hay maldad, no hay mentira, no hay pecado. Yo puedo decir, Dios prometió esto, pero no lo cumplió. No hay mentira en Él. Dios es inmutable. Significa que no cambia. Él ya me dio una promesa y yo tengo que tener la plena confianza que esa promesa se va a cumplir, porque Él no cambia. Solamente tenemos que tener fe y caminar por la fe y tener la confianza que en el momento oportuno que Dios ha establecido se va a cumplir eso. Además de eso, podemos tener la certeza de que aquello que Dios nos ordena y nos demanda, nosotros lo podemos cumplir. Si no tenemos fe, no le seguiremos ni viviremos de acuerdo a su voluntad. Escuche eso. Dijimos que tenemos que buscar la voluntad de Dios y después de que nosotros encontramos la voluntad de Dios, el plan que Dios tiene para nosotros, debemos obedecer. Si yo no camino, voy a encontrar la voluntad de Dios y difícilmente voy a encontrar la obediencia hacia ese plan. Por lo tanto, nosotros debemos confiar, debemos tener fe en que lo que Dios ha puesto y Dios ha establecido para cada uno de nosotros, Él lo va a cumplir. Luego, segundo, el fundamento para confiar en Dios es su soberanía. Y usted va a decir, ¿y eso cómo es? Bueno, la soberanía radica en que para Dios, todo lo que nosotros vemos y conocemos y tenemos, no se escapa al control de Dios. Usted tiene que tener esa seguridad. Todo está bajo el control de Dios. Entonces, Él reina sobre todo lo que existe. Su soberanía consiste en su sabiduría, poder y rectitud unidas en un solo ser. Repito, la soberanía de Dios consiste en su sabiduría, en el poder y la rectitud unidas en un solo ser. Dios es recto. Dijimos, no hay maldad, no hay pecado en Él. Todo el poder es el omnipotente, Él todo lo puede. Y Él es el único que tiene la sabiduría completa. Nosotros no, tenemos un conocimiento limitado y rogamos por tener la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, el conocimiento que viene de Él. Es por esa razón que debemos aprender a confiar en Él, porque en todo lo que nosotros vemos, esta enfermedad que está pasando en nuestro país no escapa a su control. Dice el libro de Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas Dios las ha permitido para algo. Entonces algunos dicen, es que en la Biblia esto no está dentro del control de Dios, esto lo creó el hombre, dicen. Sí, pero para que el hombre lo hubiese creado, si fuese el caso, Dios tuvo que haberlo permitido. Dios, incluso Satanás, solamente hace lo que Dios le permite. Y usted me va a decir dónde está eso, en el libro de Job. Si usted lee todo el capítulo 1 de Job, Satanás llega a pedirle permiso a Dios y Dios le dice, está bien, tócale sus bienes, pero su alma no la toca. Luego le dice, a tocar el cuerpo, mandarle una enfermedad, le dice, ya vas a ver si no blasfemo contra ti, tócale su cuerpo. Ponle esa enfermedad, pero no toque su alma. ¿Se da cuenta? Dios le da permiso al diablo hasta donde lo que él puede actuar. Fuera de eso el diablo no puede actuar. Hasta el diablo está dentro de la soberanía de Dios. Y por lo tanto la soberanía de Dios es la base para que yo pueda decir que Dios tiene control de todas las cosas y que nada escapa a su poder. Debemos tener esa seguridad. Por eso les dije yo que cuando nosotros buscamos la voluntad de su palabra, a medida nosotros conocemos más y más de Dios, nos adentramos en la persona de Dios. Y entre más conocemos de Él, tenemos la certeza y la seguridad que Él va a cumplir tiempo y que yo debo de estar preparado para obedecerlo. No siempre vamos a comprender esa soberanía. Porque si usted lo quiere resumido en otras palabras, la soberanía es que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y yo tengo que estar apto para decir, Señor, esta es tu voluntad, esta es tu soberanía y yo la acepto. Hay muchos que no entendemos por qué llegan enfermedades a nuestras vidas, enfermedades a nuestros seres queridos, dificultades. Tal vez usted tenía su negocio y los tiene que cerrar porque ya no puede continuar. Tal vez llegan pruebas difíciles a su vida. Tal vez un hijo que se fue de su casa.
Tal vez un hijo que está rebelde ahorita. Tal vez su matrimonio está en una etapa ahorita de divorcio, ya no quieren saber nada de ninguno de los dos cónyuges, por ejemplo. Muchos de nosotros no entendemos eso y lo peor que son cristianos. Y como son cristianos dicen, Dios ha permitido esto, yo no sé por qué lo ha permitido y yo no quiero saber nada de Dios. Pasa eso muchas veces. Debemos entender que la soberanía de Dios es así, pero muchas veces la culpa es de nosotros. Porque tomamos decisiones erradas, tomamos decisiones que no están conformes a la palabra y por lo tanto nosotros debemos de recibir y ser responsables con las consecuencias de esas acciones. Por eso dije yo, cuando nosotros obedecemos a Dios, obedezcámosle y dejémosle a Dios las consecuencias de esa obediencia que nosotros vamos a tener. Es totalmente diferente porque Dios, no se le olvide, Dios no nos paga mal. Lo que Dios me dé es lo mejor que puedo recibir. Si no creemos esto, dudaremos de su propósito y cuando suceda lo que debe pasar, nosotros no vamos a esperarlo. Y entonces muchos no vamos a creer. Luego, Dios nos dice que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es un mandato que Dios me está dando. Me está diciendo, no te apoyes en lo que tú sabes. ¿Te crees tú más inteligente que yo? Le dije, la sabiduría completa está en Dios. Por lo tanto, yo no puedo venir a decir, yo sé más que Dios, yo sé más que las demás personas. Yo debo ser inteligente, no necio. Por lo tanto, no puedo apoyarme en mi propia prudencia. Debemos confiar en Dios porque Él en todo momento es amoroso, misericordioso y amable. Eso no se le olvide nunca. Dios es amoroso con nosotros. Es misericordioso por cuanto no me da lo que yo me merezco. Y es amable. Es un caballero. Usted llega a Dios y busca a Dios. Dios nos trata bien. Dios nos trata de la mejor manera que usted se puede imaginar. Nos habla suavecito. Y cuando nos reprende con cariño. Es importante que usted sepa eso. Nos conoce íntimamente. Recuérdese que la palabra nos dice, desde el vientre de tu madre te conocí. Él nos formó. Él es nuestro arquitecto. Él es la persona que nos ha creado. Por lo tanto, usted debe llegar y es esa relación en la que nos perdemos. Es en esa relación en la que no tenemos para con Dios lo que Él desea de nosotros. Aprendamos a confiar en Él y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Luego nos dice que de todo nuestro corazón, les dije, todo nuestro ser debe creer y debe confiar en lo que Dios es. Todo nuestro ser debe creer que las promesas que están establecidas en su palabra, Dios las va a cumplir a su debido tiempo. Debemos apoyar, en vez de apoyarnos en nuestro propio conocimiento y razonamiento, debemos depositar toda nuestra confianza en el Señor. No solo que estemos de acuerdo con Dios, sino que debemos tener fe. Ahora, ¿qué es estar de acuerdo? Y esto es importante. Estar de acuerdo es que coincidimos en que lo que Dios tiene establecido, la meta que Dios me ha trazado, coincidimos en que eso debo de seguir yo. Estar de acuerdo no significa de que yo le voy a decir a Dios, Señor, yo no estoy de acuerdo con eso. Por lo tanto, no voy a seguir en ese camino. No es eso. Estar de acuerdo es que usted reconozca y entienda que la meta que Dios quiere que usted siga es una. Y es la que Él ha establecido. Y que usted va a caminar con una fe activa en camino a esa meta. Se va a preparar cada día en camino al cumplimiento de esa meta. Se va a trazar los objetivos en cumplimiento de alcanzar esa meta. Eso quiere decir aquí la palabra. Debemos ponernos de acuerdo. Yo debo de estar de acuerdo con los planes de Dios. Por lo tanto, al tener esa certeza, yo sé que Dios va a responder de la mejor manera. Yo sé que voy a estar bien porque Dios no me va a dejar perder. Dios no me va a dejar avergonzado. Nunca se le olvide eso. Luego, aquello que Dios nos ordena, debemos de confiar porque Él nos va a guiar en el camino correcto. Yo le dije, cuando yo iba a empezar a estudiar en seminario, medio año antes de que yo entrara, yo quería estar seguro y recibí confirmación de Dios que eso era. Y entré al seminario. Yo no vine y dije, yo no quiero eso ahorita. Estuve de acuerdo con Dios en que Él quería que yo entrara a estudiar al seminario. Y aún estando en el seminario, aún yo no sabía para qué Dios me había llamado. Fue hasta mucho tiempo después, pero yo obedecí al llamado de Dios y entré al seminario. Me preparé. Fue tiempo después que Dios me enseñó para qué quería que yo me preparara. Y aquí estamos. Y hacemos otras actividades en cuanto al servicio de Dios, porque eso es lo que me fue mostrando en el camino, pero yo estaba dispuesto a obedecerle, a conocerle, a saber que Él me iba a guiar por el camino correcto, siempre y cuando yo dijera, Señor, quiero hacer tu voluntad, ayúdame, guíame a través del Espíritu Santo, muéstrame el camino que debo seguir, yo quiero obedecerte.
Yo quiero hacer lo mejor para ti. Luego, nuestra propia opinión no es sabio depender de nuestra propia opinión, pues poseemos un entendimiento limitado, mientras que Dios posee un conocimiento completo. No vamos a llegar a comprender todo lo que Dios hace. Probablemente algún familiar de nosotros, alguna persona que haya perdido un familiar en esta hora, y usted podrá decir, Señor, ¿por qué me llevaste al familiar? ¿Por qué me llevaste al ser querido? Podrá ser una madre, una esposa, podrá ser alguien muy cercano o allegado a usted. Y no aceptamos y no queremos entender que esa era la soberanía de Dios. A su debido tiempo Dios le va a responder el por qué. Pero nosotros debemos, porque ahorita no tenemos un conocimiento completo nosotros, ni lo vamos a tener. Dios es el único ser que puede tener un conocimiento completo con sabiduría. Porque Él es la sabiduría. Cuando nosotros nos apoyamos en la sabiduría de Dios y en su misericordia y en su gracia, Dios va a responder conforme a nuestra fe. ¿Por qué va a responder conforme a nuestra fe? Porque debemos creer. Debemos entender que yo tengo que creerle a Dios si es que quiero caminar conforme a lo que Él me demanda. Luego vemos el versículo 6 del Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos reconocer a Dios en nuestra vida. Esto significa que no solo reconocer que Dios existe, sino que admitir que el Señor es nuestra vida. Recuérdese que nosotros estamos pegados a la vid que es Cristo. Ese es el símil que aparece en los evangelios. Cristo es la vid, el árbol donde van las ramas que da el fruto. Nosotros estamos pegados, nosotros somos las ramas que llevan este fruto. ¿Qué significa entonces? La rama que nosotros estamos injertados, depende de la vid. Si yo estoy lejos de la rama, yo no puedo llevar fruto. Entonces debemos reconocer que Dios es nuestra vida. Sin Él nosotros no somos nada. Sin Él mi vida no tiene sentido. Debemos admitir que Él es nuestra vida. En cada decisión que tomamos debemos reconocerlo, al rendirnos ante su voluntad y confiar por completo en sus planes. No se le olvide, debemos confiar por completo en los planes de Dios. Debemos confiar por completo en que lo que Él tiene preparado para nosotros es lo mejor que Él tiene. No es lo que yo quiera. Muchas veces nosotros recibimos no como nosotros queremos. Muchas veces nosotros recibimos no como nosotros esperábamos. Pero aceptemos las cosas que recibimos porque debemos de tener la certeza y la seguridad de que es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Luego dice, Él enderezará tus veredas. Dios nos protege de las malas decisiones al seguir su guía y dirección. Nos ayuda a esquivar los obstáculos y enfrentarnos y quita de nosotros toda confusión y duda. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, vamos también a poder discernir que el camino que yo sigo no es el correcto. Él me va a ayudar a redirigirme si yo me he desviado del camino, o me va a confirmar que ese camino que yo llevo es el camino que Él quiere que yo siga. De tal manera que su dirección me da certeza a mí de que voy por el camino correcto y que voy a llegar a cumplir con la meta que Él quiere, que voy a estar bien, que voy a prosperar y que le voy a agradar en todo lo que yo haga. Recuerde vivir por fe. Debemos tener fe para continuar. Porque si usted no tiene fe, se estanca. Si usted no tiene fe, se deprime. Si usted no tiene fe, no sigue adelante. ¿Cuántas personas están con depresión en esta hora? Y esto no se lo digo yo, el Señor se lo dice. Aquel que está con depresión tiene que levantarse, creer en lo que Dios dice, creer en sus promesas y caminar hacia la meta de la mano de Dios. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo te sostendré. Créalo. Confíe en que Dios va a hacer la obra en usted. Confíe y deje de pensar en que usted debe de hacer todas las cosas. Deje a Dios lo difícil. Deje en Dios todas aquellas cosas que usted no puede hacer. Y usted levántese, que es lo que sí puede hacer. Camine en pos de la meta. Prepárese, estudie la palabra, ore al Señor. No deje que la depresión lo termine. No deje que la depresión lo mantenga postrado. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de un gran rey. Dios demanda que lo busquemos y que busquemos su dirección y tengamos discernimiento en cuanto a lo que Él quiere de nosotros. Luego los caminos de Él no siempre van a ser los más fáciles. Nunca se le olvide eso.
Aquel pastor que le predica a usted y le dice que llegar al cristianismo es que ya no va a tener problemas, que todo va a ser color de rosa, que sus problemas se van a acabar, que su vida sí va a ser diferente, pero porque va a tener abundancia. No es cierto. El camino del cristiano no es fácil, pero sí le puedo garantizar una cosa. No es lo mismo que usted camine en tiempos de adversidad, que camine en problemas con la mano de Dios o de las manos de Dios, a que camine sin Dios. No es lo mismo. Aprenda a caminar de la mano de Dios. La vida de todo cristiano, el camino de todo cristiano no es fácil. Pero podemos estar convencidos de que son los mejores. Eso sí lo puedo garantizar. Problemas no se van a acabar, pero los problemas los va a resolver de la mano con Dios. Va a prosperar de una mejor manera y no obstante, llegar a los pies del Señor implica que usted ha recibido la salvación y ha evitado ir al infierno, que es el lugar donde nos correspondía, por las faltas que hemos cometido, por el pecado, el rechazo del sacrificio de Cristo. Pero Dios en su misericordia y en su gracia me ha sacado del infierno, porque allí es donde yo tenía que estar, allí es donde yo debería de ir al morir. Pero Él en su misericordia me ha dado el regalo de la salvación y yo debo agradecer a Dios. Fíjense bien, debo agradecer a Dios primeramente y sobre todas las cosas porque me ha sacado, me ha evitado que yo vaya al infierno, a pasar una eternidad en el infierno, donde ahí es el lloro y crujir de dientes, dice la palabra, un lugar de oscuridad donde la llama no cesa, donde usted va a recibir un cuerpo para pasar eternamente en juicio, en tormento. Salga de ahí. No permita que Satanás lo engañe. Permita que Dios le pueda mostrar sus planes y usted obedezca y busque la voluntad de Dios en su vida. El elegir recuerde, los caminos de Dios es lo mejor que podemos buscar. No va a ser lo más fácil en la vida del creyente, pero es lo mejor que podemos hacer. La respuesta que Dios le puede dar a usted es la mejor respuesta que podemos recibir. Un no de Dios es una respuesta también. ¿Pero por qué? Porque va a buscar la mejor respuesta que Él tiene. Muchas veces nosotros andamos buscando lo que no necesitamos, lo que Dios no quiere para con nosotros, y por eso Dios nos dice no. Y yo siempre pongo un ejemplo. Una maestra del seminario dice que su hijo le pedía una moto, y ella le dijo: todavía no tienes la edad para la moto, espérate. Entonces él ya había recibido una respuesta de no, no te conviene la moto. Pero él insistió hasta que dijo: no, es que Dios me va a bendecir, y fue a prestar dinero para comprar la moto y la compró. En la primera salida que hizo con la moto, se quebró las piernas. Entonces el no que había recibido a través de la mamá, este joven, era que no era conveniente para él la moto. Pero él insistió tanto que terminó quebrándose. Gracias a Dios que se quebró la pierna, porque en el peor de los casos se hubiera muerto. Debemos aprender y entender que los caminos de Dios son lo mejor. Luego, al elegir nuestro propio camino, todo parece bien al principio, pero posteriormente vamos a sufrir las consecuencias que vienen del escoger las veredas y los caminos de este mundo. Espero que usted entienda eso. Los caminos de Dios son lo mejor. Los caminos que nosotros podamos escoger son las veredas del mundo las que normalmente escogemos, porque no tenemos sabiduría, actuamos como necios en un mundo en el cual no podemos caminar sin la palabra de Dios en la vida, en nuestra vida. Debemos aprender a caminar conforme a la palabra de Dios. Al escoger nuestros caminos, al principio vamos a pensar que todo es bonito, estamos prosperando y todo va bien, lo que me habían dicho es mentira. No, tenga paciencia y espérese las consecuencias que va a tener. Después va a ser lloro y crujir, lamento, pérdida. Muchas veces los caminos del mundo, cuando escogemos lo que nosotros creemos que está bien, nos aleja de Dios, nos separa de Dios, y eso va a ser lo peor. Aprenda a tomar las mejores decisiones. Luego el versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces viene Dios, y después de habernos instruido en lo que debemos hacer, Dios nos dice las siguientes advertencias. Lo que acabamos de ver ahorita, versículos 5 y 6, es lo que Dios nos demanda a nosotros. Versículos 7 y 8 es lo que Dios me está advirtiendo. Y pongamos atención. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Usted que me escucha, que cree que es inteligente y que tiene toda la filosofía del mundo, es exactamente eso, del mundo. Nosotros como hijos de Dios, Colosenses 1:9 nos dice de que debemos buscar la sabiduría que viene de lo alto.
Cristo. Viene de lo alto la sabiduría. Viene de Dios. Eso debemos buscar. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la palabra de Él. Ahí está revelado la sabiduría que Él tiene para nosotros. Por eso insistimos tanto, lea la Biblia, estudie la Biblia, escudriña las Escrituras. Juan capítulo 5, el Evangelio nos dice que debemos escudriñar la Escritura porque ahí encontramos la verdad. Ahí encontramos la dirección, ahí encontramos las instrucciones que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros. Por eso la palabra, hay una palabra que es el remá de Dios, es la palabra viva de Dios. La palabra tiene la capacidad de hablarme. Es como que Dios me esté hablando directamente. Y aparte de eso, la Biblia es contemporánea a su palabra, porque a pesar que se escribió hace más de 3.500 años que empezó la escritura de la palabra, de la Biblia, a pesar de ello, sigue siendo vigente para el día de ahora. Sigue estando vigente cada una de esas palabras. Dice la palabra que ninguna J, la letra más pequeña del alefato, así se le llama el alfabeto hebreo, ni la letra más pequeña del alefato hebreo, que se le llama alefato, no está mal dicho, se llama alefato, en el español es alfabeto, ninguna letra, ni la más pequeña, va a dejar de cumplirse. Toda la letra se va a cumplir, toda la palabra se va a cumplir al pie de la letra, y es vigente hasta nuestro día. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Proverbios 26:12 dice lo siguiente: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Imagínense la palabra. Tiene más esperanza el necio, imagínense usted, que aquel que se cree sabio en su propia opinión. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Busquemos de Dios y su justicia. Esperemos en la respuesta de Dios. No actuemos neciamente, porque un día vamos a llegar a su presencia y vamos a dar cuentas de nuestras malas maneras de vivir en aquellos que no quieren nada con Dios, en aquellos que no buscan de Dios, en aquellos que Dios nos llamó y no hacen caso. Pasan como necios. Dice la palabra también de que aquel que calla en un momento de problemas o de adversidad, hasta ese pasa por sabio, dice. El necio que calla pasa por sabio, cuando calla. Pero si somos sabios, buscaremos del Señor. Y aquí viene, al ser sabios vamos a buscar del Señor, a escuchar su dirección y vamos a confiar en su guía. ¿Y quién es la guía? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Él es la guía de Dios en nuestras vidas. Aprendamos a escuchar a Dios, aprendamos a escuchar al Espíritu Santo. Cada vez que usted ora, deje un espacio de tiempo para que Dios le responda. Y si no le responde, tenga paciencia. Ya le va a responder. Tenga paciencia, porque ya va a llegar el momento en que Dios le va a decir: hijo, esto es lo que quiero que hagas. Sea susceptible al llamado de Dios. Sea susceptible a su palabra. Luego dice: teme a Jehová y apártate del mal. Temer a Dios significa reconocerlo y honrarlo en todo lo que hagamos. No solo no como el soberano del universo, sino como el Señor de nuestras vidas, quien gobierna. Por eso aquel símbolo del kipá en los hebreos, un gorrito que se ponen en esta parte de acá, significa que de aquí para arriba es Dios gobernando mi vida. De aquí para abajo soy un simple mortal. Necesito de Dios. ¿Y qué es más amplio? De aquí para arriba. Imagine todo lo que hay, todo el universo y todo, ahí gobierna Dios, dice. De aquí para abajo yo soy un simple mortal que necesita de ese soberano. Apliquemos eso en nuestra vida. Pidámosle a Dios que gobierne nuestro ser, que Él sea nuestro rey, y que yo solo soy un simple esclavo que tiene un amo que le dice qué hacer y cómo hacer y cuándo hacer. Si en verdad creemos esto, honrar a Dios es reconocerlo y honrarlo, darle el lugar que le corresponde. No es el temor, no es el miedo. Temerle es honrarlo, respetarlo por quien Él es. ¿Y cómo vamos a saber quién es? En la Biblia está. Le insisto, lea la palabra, conozca a Dios a través de la palabra, y eso nos va a hacer alejarnos del mal, nos va a hacer alejarnos de todo aquello que a Él no le agrada. Eso es la fe. Esa fe me va a ayudar a continuar adelante, a seguir adelante, porque me va a apartar de todo lo malo y me va a ayudar a ver a la persona de Cristo, a Dios mismo, al Espíritu Santo que me guía hacia la meta que Dios quiere que yo siga. Y por último dice el versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Son las advertencias, recuerde, las advertencias que Dios me está dando. Versículos 7 y 8 del capítulo 3 de Proverbios. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cada día enfrentamos decisiones que debemos tomar.
Debemos confiar en que Él tiene un plan específico para nuestra vida y ya ha escogido el mejor camino que debemos seguir. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Tomemos a Dios metamos a Dios en esas decisiones. Consultemos a Dios en esas decisiones antes de actuar. No se le olvide. Nos daremos cuenta que sus caminos nos llevan a lo que es mejor en nuestra vida. A lo que es mejor para nuestra vida. Y cuando usted llegue a entender eso, y cuando usted mira que eso es así, nunca se le olvide. Busque a Dios de todo su corazón. No se confíe en sí mismo. No confíe en su propia prudencia. No se crea sabio. Dice Pablo que yo debo considerarme menos que los demás. Debo considerar a los demás más que mí. Eso es humildad. Y recuerde y nunca se le olvide, la humildad Dios no la pasa por alto. Dios abate al altivo, dice, al soberbio, pero al humilde lo tiene de otra forma. Seamos humildes en esta tarde. Aprendamos a ser humildes y sumisos a Dios. Disfrutemos de la paz y la seguridad y la satisfacción de que al caminar en los caminos que Dios tiene para nosotros, vamos a recibir la corona de vida al final. Vamos a recibir las coronas, la recompensa que Dios tiene para nosotros. Y vamos a evitar lamentarnos de cómo hemos vivido todo este tiempo. Yo le invito esta tarde entonces, analice qué cosas a usted lo detienen para poder cumplir con el plan de Dios, qué cosas lo detienen o lo mantienen alejado a usted de los caminos de Dios, qué cosas le hacen falta a usted para obedecer a un Dios soberano, qué cosas tiene usted que no lo deja caminar. Tome la decisión en esta tarde, confíe en el Señor, créale a Dios, crea que hay un Dios que lo ama, un Dios amoroso, benevolente, un Dios fiel, un Dios en el cual no hay maldad, un Dios en el cual hay misericordia en abundancia. Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová. Bendigamos al Señor nuestro Dios en todo tiempo y en todo momento y esperemos en el tiempo perfecto de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde por tu palabra. Sabemos, Padre, que has hablado en nuestros corazones. Sabemos, Señor, que tu palabra no regresa vacía y que tú tienes planes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir esos planes, ayúdanos a seguir ese camino, Señor, que aunque sabemos que en muchas ocasiones pueden ser caminos dolorosos, pueden ser caminos duros, sabemos que vamos a obtener lo mejor de nosotros porque así lo has determinado tú, Señor. Gracias por esta hora, Señor. Gracias porque nos permites compartir tu mensaje en tu palabra. Guía nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos en esta tarde que el Espíritu Santo nos ayude a caminar por el camino correcto, Señor. Por el camino que nosotros debemos seguir conforme a tu voluntad. No permitas que nos desviemos a diestra ni a siniestra, Señor, y ayúdanos a volver sin consecuencias graves para nuestras vidas. Ayúdanos a volver al camino aquellos que nos hemos desviado. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús oro por la congregación, oro por cada predicador, oro por los pastores, para que seas tú guiándole, Señor, en este momento de pandemia, en este momento de adversidad, para que seas tú dándole las direcciones que ellos deben seguir, Señor. No olvidándonos de la iglesia, porque sabemos que la iglesia es tuya, Señor, y que nosotros somos instrumentos en tus manos que llevan un mensaje que tú tienes para tu cuerpo, Señor, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Y usted, mi amigo, hermano, que no conoce al Señor, yo le invito que en esta hora, todo lo que hemos hablado, tener fe, caminar conforme a un plan que Dios ha trazado, buscar el camino de Dios, únicamente aplica si usted ha recibido al Señor en su corazón, si usted ha entregado y ha rendido su vida al Señor. Pablo nos enseña en el versículo 1 que él es un esclavo del Señor, porque antes era esclavo del mundo. Usted, si no tiene al Señor en su corazón, es un esclavo del mundo. Tome la decisión ahora de ser esclavo del Señor. Que el Señor reine y gobierne su vida. Llegue a Dios en oración, hincado donde está, y si no puede hincarse ahí donde está, de todo su corazón, dígale al Señor: Señor, vengo ante ti, reconozco que soy pecador, reconozco, Señor, que el sacrificio de Cristo es el único que puedes limpiar mis pecados y librarme de ir al infierno. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú ahora, a partir de este día, reinando en mi vida. Yo entrego mi corazón a ti, entrego mi corazón de todo, Señor, lo que tú tienes preparado para mí. Hazme receptible a tu palabra y a tus caminos. Te pido que el Espíritu Santo more a partir de este momento en mi corazón y que me guíe y me ayude a caminar conforme a tu palabra. Le invito además de eso a que usted pueda seguirse congregando, pueda seguir escuchando la sana doctrina para que usted pueda conocer en el conocimiento, para pueda crecer en el conocimiento de la palabra, en el crecimiento de su sabiduría de Dios. Por lo tanto, es importante que usted se congregue, que usted estudie la palabra, para que usted pueda recibir la dirección que Dios tiene para su vida. Gracias por haber recibido este mensaje
y créale a Dios, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Señor, gracias por este mensaje. Te pido, Señor, que seas tú, permitiendo que sigamos transmitiendo, Señor, llevando un mensaje sano, Señor, un mensaje claro, Señor, para cada congregación, porque tú los conoces mejor que nosotros. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les invitamos a que estén pendientes siempre de nuestras transmisiones.